María Dolores de la Vega tenía 32 años cuando su universo se desmoronó por completo en un pequeño poblado de Chihuahua, una tierra donde el sol azota el suelo y los secretos se esparcen como el polvo en el viento. Era madre de 3 pequeños, Juanito, de 11 años, Clara, de 9, y el Benjamín Carlitos, de apenas 6. Eran niños bondadosos y bien educados, pero sus ropas estaban remendadas y sus zapatos gastados. María se ganaba la vida como podía, lavando ajeno, limpiando casas, vendiendo tamales en la plaza los domingos. Sin embargo, sus esfuerzos nunca eran suficientes. La escasez siempre la acechaba. Amigos, me encantaría saber desde qué rincón del mundo nos acompañan hoy. Déjenme un comentario. Y si esta historia les está llegando al corazón, por favor, regálenle un me gusta y suscríbanse al canal. Cada uno de ustedes es un pilar fundamental para nosotros. Nos acerca a ese sueño tan anhelado de los 1000 suscriptores y nos permite seguir compartiendo estas poderosas narrativas que, como un abrazo, inspiran y transforman vidas. Su apoyo es nuestro motor, nuestra razón de existir. Su esposo, Samuel García, había fallecido hacía solo 8 meses, pero su partida no fue la de un héroe. No murió defendiendo a su familia ni trabajando con honestidad. Samuel encontró su fin en una emboscada, estrellado contra un barranco, tras intentar robar la carga de un camión en una carretera desolada. Dejó tras de sí algo peor que la muerte: vergüenza, deudas y el apellido de la Vega manchado para siempre en aquel lugar. Las mujeres del pueblo observaban a María con desdén. En el mercado, al verla pasar, bajaban la voz, pero no lo suficiente para que ella no escuchara. «Ahí va la viuda del ladrón», cuchicheaban. «Pobre mujer, pero ¿qué podía esperar casándose con ese borracho? Esos niños saldrán igual que el padre, ya verás». María apretaba los dientes y continuaba su camino con la cabeza en alto, aunque por dentro su alma se desgarraba. Los niños lo padecían aún más. En la escuela los otros pequeños evitaban juntarse con ellos. «Mi mamá dice que no me junte contigo porque tu papá era un ratero», le espetó un día un niño a Juanito. El pobre muchacho llegó a casa llorando, preguntándole a su madre: «¿Es cierto, mamá? ¿Mi papá era malo?». María lo abrazó con fuerza, sin saber qué responder. ¿Cómo explicarle a un niño de 11 años que su padre sí había cometido errores, pero que eso no definía quién era él? La situación se agravó cuando don Genaro, el propietario de la modesta casa que alquilaban, les informó que debían marcharse. «Lo siento, María, pero necesito la casa para mi sobrino. Además, ya me debe 2 meses de renta». María se arrodilló ante él, literalmente en el patio de su propia casa. «Por favor, don Genaro, denme un mes más, solo uno. Conseguiré el dinero, se lo juro por mis hijos». El hombre ni siquiera la miró. «2 semanas, María. En 2 semanas quiero esta casa desocupada o llamaré a la autoridad». Esa noche, María no concilió el sueño. Permaneció sentada en la cocina, con una veladora encendida frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe, llorando en silencio para que sus hijos no la oyeran. «Virgencita, ayúdame», susurraba. «No sé qué haré, no sé a dónde iremos. Mis niños no merecen esto». Al día siguiente María buscó empleo en todas las casas grandes del pueblo. Tocó en la residencia de los Fernández, dueños de la ferretería. «No necesitamos a nadie, María, lo sentimos». Llamó a la puerta de los Morales, los del molino. «Ya tenemos quien nos ayude». En la casa de los Gutiérrez ni siquiera le abrieron. Finalmente alguien le sugirió: «¿Por qué no va a casa de doña Elvira Montalvo? Dicen que busca quien le ayude con la limpieza». Doña Elvira Montalvo era una figura legendaria en el pueblo. Tenía 83 años y era la mujer más acaudalada de toda la región.
Su esposo había sido dueño de minas y vastas tierras, y al morir le dejó una fortuna. Pero doña Elvira vivía sola en una enorme casona a las afueras del pueblo. Nunca tuvo hijos, y sus únicos parientes eran unos sobrinos que la visitaban solo cuando necesitaban dinero. María llegó temblorosa a la puerta de aquella mansión. Era una construcción antigua de 2 pisos, con un jardín inmenso y una fuente central. Tocó el timbre y esperó. Salió una joven, casi de la edad de María. «¿Qué se le ofrece?» «Vengo a ver si doña Elvira necesita ayuda con la limpieza». La joven la miró de arriba abajo. «Espéreme aquí». Tras unos minutos que parecieron eternos, la joven regresó. «Dice doña Elvira que pase». María entró en aquella casa y sintió que ingresaba a otro mundo. Todo era elegante, impecable, perfecto. Las paredes estaban adornadas con cuadros antiguos. Había muebles de madera fina, cortinas de terciopelo. En la sala, sentada en un sillón enorme, estaba doña Elvira. Era una mujer menuda, muy delgada, con el cabello completamente blanco recogido en un moño. Usaba gafas gruesas y un elegante vestido negro. «Acérquese, muchacha», dijo con voz firme, pero no cruel. María se aproximó. «¿Usted es la viuda de Samuel García?» «Sí, señora, el que murió robando un camión». María bajó la cabeza. «Sí, señora». Un silencio terrible se cernió. Luego doña Elvira habló. «Míreme a los ojos, muchacha». María levantó la vista. «Los pecados de su marido no son sus pecados. ¿Me entiende? Usted no tiene por qué cargar con esa vergüenza». María sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Nadie, absolutamente nadie en ese pueblo le había hablado así. «Necesito a alguien que me ayude 3 veces por semana. Limpieza general, lavar ropa, preparar comida sencilla. Le pagaré 100 pesos a la semana. ¿Le sirve?» 100 pesos a la semana era más de lo que María ganaba en todo el mes vendiendo tamales. «Sí, señora, me sirve mucho. Muchas gracias, señora». «Bien, empieza mañana a las 7 de la mañana. Y otra cosa, María, tráigase a sus hijos, que jueguen en el jardín mientras usted trabaja. Esta casa es muy grande y muy silenciosa. Me haría bien escuchar risas de niños». María salió de aquella casa caminando sobre las nubes. Por primera vez en meses, sintió esperanza. Esa noche les contó a sus hijos: «Conseguí trabajo, mis niños, y podrán venir conmigo. Jugarán en un jardín enorme mientras yo trabajo». Los niños saltaron de alegría. Juanito abrazó a su madre. «Ya ves, mamá, Diosito sí nos escuchó». María comenzó a trabajar en casa de doña Elvira. Era un trabajo arduo, pero digno. Doña Elvira era exigente, pero justa, y algo hermoso empezó a suceder. La anciana se encariñó con los niños, les daba galletas, les preguntaba por la escuela, les enseñaba a leer libros antiguos de su biblioteca. «Estos niños son inteligentes», le decía a María. «No deje que este pueblo les rompa el espíritu». Pasaron 3 meses. María ya había ahorrado dinero para pagar las rentas atrasadas, pero don Genaro ya había alquilado la casa a otra familia. «Lo siento, María, ya no tengo nada para usted». María y sus hijos tuvieron que ir a vivir con una prima lejana en una pequeña habitación de 3 por 3 metros. Dormían los 4 en un colchón en el suelo, pero María no se quejaba. «Al menos tenemos techo», les decía a sus hijos. Un día, María estaba limpiando la biblioteca de doña Elvira cuando escuchó un grito agudo proveniente del piso de arriba. Corrió y presenció algo terrible. Doña Elvira había caído por la escalera principal, rodando varios peldaños y quedando atrapada en una posición peligrosa, con la cabeza sangrando y un brazo torcido de forma antinatural. Estaba consciente, pero muy débil y con dificultad para respirar. María sintió pánico. Estaba sola en aquella enorme casa. Sus hijos estaban en la escuela.
No había tiempo para ir al pueblo a buscar ayuda. Doña Elvira estaba pálida y perdiendo el conocimiento. María pensó rápido, y con una fuerza que no sabía que poseía, logró liberarla de la posición precaria, levantarla con cuidado y cargarla escaleras abajo, y luego hasta el coche de doña Elvira, que estaba en el garaje. María no sabía conducir bien. Solo había manejado 2 o 3 veces el coche viejo de su difunto marido, pero no había otra opción. Subió a doña Elvira al asiento trasero, encendió el coche con manos temblorosas y condujo como pudo los 15 kilómetros hasta el hospital más cercano. Iba llorando, rezando, tocando el claxon. «Aguante, doña Elvira, aguante, por favor». Llegó al hospital derrapando, gritó pidiendo ayuda. Salieron médicos y enfermeras corriendo. Se llevaron a doña Elvira en una camilla. María se quedó en la sala de espera, temblando con las manos ensangrentadas. Pasaron 2 horas. Finalmente, salió un médico. «¿Usted es familiar de la señora Montalvo?» «No, doctor, soy su empleada». «Pues gracias a usted está viva. Sufrió una caída muy grave y una hemorragia interna. Si hubiera llegado 10 minutos después, no lo cuenta. Usted la salvó». María se dejó caer en una silla y lloró de alivio. No sabía que en ese momento su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Porque cuando doña Elvira despertó en el hospital y le contaron lo que María había hecho, la anciana tomó una decisión que nadie, absolutamente nadie esperaba. 3 días después, doña Elvira salió del hospital. María la visitó todos los días. Le llevaba caldo de pollo casero, le arreglaba las flores de la habitación, le leía el periódico. Doña Elvira la miraba con ojos brillantes. «Ah, María, usted me salvó la vida. No sé cómo voy a pagarle eso». «No tiene que pagarme nada, doña Elvira. Usted ha sido muy buena conmigo y con mis hijos». Una semana después, doña Elvira mandó llamar a María a su casa. Cuando María llegó, vio que había otras personas allí, un señor con traje que parecía abogado y los sobrinos de doña Elvira, don Gonzalo y doña Verónica. Ambos la miraron con desprecio. «¿Qué hace la criada aquí?», susurró doña Verónica. María sintió que le ardía la cara, pero no dijo nada. Doña Elvira estaba sentada en su sillón favorito. Hizo una seña para que todos se sentaran. «Los mandé llamar porque quiero anunciar algo importante», dijo el abogado Morales. Sacó unos papeles. María no entendía nada. «Como ustedes saben, tengo varias propiedades, terrenos, casas, locales comerciales, y he decidido regalarle algo a María Dolores de la Vega». El silencio fue absoluto. Don Gonzalo se puso rojo. «¿Qué, tía? No puede estar hablando en serio». «Cállate, Gonzalo, y déjame terminar», dijo doña Elvira con voz firme. «María me salvó la vida. Arriesgó su propia vida para llevarme al hospital, y no lo hizo porque yo le hubiera prometido dinero. Lo hizo porque es una buena mujer, una mujer de corazón noble, algo que ustedes dos nunca han sido». Doña Verónica se levantó indignada. «Esto es un insulto. Somos su familia». «¿Familia? ¿Cuándo me han visitado sin ser para pedirme dinero? ¿Cuándo se han preocupado realmente por mí?». Los sobrinos se quedaron callados porque sabían que era verdad. «María», dijo doña Elvira mirándola directamente, «le voy a regalar una propiedad que tengo. Es una casa en medio del monte, a unos 20 kilómetros de aquí. Para serle honesta, es una casa que nadie quiere. Está muy descuidada, muy vieja, pero es suya si la acepta y todo lo que hay dentro también es suyo». María no podía creer lo que estaba escuchando. «¿Una casa para mí? Para usted y sus hijos, un lugar donde puedan vivir sin pagar renta. Es lo menos que puedo hacer por usted». El abogado Morales extendió los papeles. «Solo necesito que firme aquí, señora de la Vega». María firmó con mano temblorosa.
No sabía leer muy bien, pero confiaba en doña Elvira. Cuando terminó, doña Elvira le entregó un llavero viejo con 3 llaves. Estas son las llaves de su nueva casa, María. Que Dios la bendiga. Don Gonzalo y doña Verónica salieron furiosos de allí en el coche mientras se alejaban. Doña Verónica dijo con rabia: «Esa casa está en medio de la nada. Está llena de ratas y alimañas. Nadie ha vivido ahí en 30 años. Le regaló pura basura a esa mujer». «No importa», dijo don Gonzalo con los dientes apretados. «Lo que importa es que la tía está regalando lo que es nuestro. Esto no se va a quedar así. Se lo juro que no se va a quedar así». María llegó esa tarde a la pequeña habitación donde vivía con sus hijos. Los encontró haciendo la tarea en el suelo. «Niños, tengo que contarles algo increíble», les dijo con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. «Vamos a tener casa propia. Doña Elvira nos regaló una casa». Los niños gritaron de alegría. Clara abrazó a su mamá. «¿De verdad, mamá, ya no vamos a vivir aquí?» «De verdad, mi amor, ya no». Esa noche María no pudo dormir de la emoción. No le importaba que la casa estuviera descuidada. No le importaba que estuviera lejos. Era suya. Era de sus hijos. Finalmente tenían un lugar en el mundo. Al día siguiente, María consiguió prestado el coche de un vecino para ir a conocer su nueva casa. Doña Elvira le había dado indicaciones. «Toma el camino viejo hacia el cerro, pasas el río y después de una curva muy cerrada vas a ver un camino de terracería que se mete al monte. Ahí está». María manejó con cuidado. Sus 3 hijos iban callados en el asiento de atrás, mirando por la ventana con ojos enormes de emoción. Pasaron el río, llegaron a la curva, y ahí estaba un camino angosto de terracería que se perdía entre los arbustos secos y las rocas. María metió el coche despacio. Las ramas rozaban los lados del vehículo. El camino era de pura tierra y piedras. Avanzaron casi 1 kilómetro y de repente, entre los arbustos secos y las rocas, apareció la casa, y lo que vieron los dejó sin aliento. María frenó el coche de golpe. Los 3 niños se quedaron completamente callados, mirando por las ventanas con los ojos muy abiertos. Lo que tenían enfrente no parecía una casa, parecía algo salido de un sueño febril. La construcción era enorme, de 2 pisos, con paredes de piedra cubiertas completamente por formaciones cristalinas y minerales que brotaban de la roca como si fueran joyas gigantes. Cristales de tonos púrpuras y verdes se entrelazaban, reflejando la luz del sol en 1000 colores, y en algunos puntos minerales opacos de un gris plateado se destacaban. Era como si la propia montaña hubiera decidido abrazar el edificio, transformándolo en una caverna de tesoros a la vista. Las ventanas no tenían vidrios, y un olor a tierra seca y mineral llegaba hasta el coche, aunque las ventanas estuvieran cerradas. «Mamá», dijo Carlitos con voz temblorosa, «¿esa es nuestra casa?» María no supo qué responder. Se bajó del coche despacio. Sus hijos la siguieron. Mientras se acercaban, escucharon sonidos extraños, chirridos, aleteos, algo que se movía dentro. Juanito agarró la mano de su madre. «Mamá, tengo miedo». María respiró hondo. Sacó las llaves que doña Elvira le había dado. «No pasa nada, hijos. Es solo una casa que necesita limpieza. Vamos a verla por dentro». Se acercó a la puerta principal. Tuvo que apartar varias formaciones cristalinas gruesas que la bloqueaban. Metió la llave en la cerradura vieja. La puerta rechinó horriblemente cuando la abrió. Lo que vieron adentro era peor de lo que imaginaban. El piso estaba cubierto de hojas secas, tierra y cosas que María prefirió no identificar. Las paredes tenían manchas de humedad enormes. Del techo colgaban telarañas que parecían cortinas, y en las esquinas María vio movimiento. Ratas,
Muchas ratas corrían por todas partes sin miedo. Clara gritó y se aferró a su madre. «¡Mamá, hay ratas!». Caminaron por la sala. Los muebles que quedaban estaban podridos, destruidos por la humedad. La cocina era un desastre. La estufa vieja estaba oxidada, el fregadero roto, las alacenas caídas. María abrió una puerta que daba a un pasillo largo y oscuro. Al fondo había una escalera que subía al segundo piso. «Espérenme aquí», les dijo a sus hijos. «Voy a ver qué hay arriba». «No, mamá, no vayas sola», suplicó Juanito. «Está bien, vengan conmigo, pero quédense juntos». Subieron las escaleras despacio. Cada escalón crujía como si fuera a romperse. Arriba había 4 cuartos, todos en el mismo estado terrible, sucios, húmedos, con las ventanas rotas. En uno de los cuartos había un colchón viejo tirado en el suelo, todo manchado y roto. María sintió que se le oprimía el pecho. Regresaron abajo, se sentaron en el patio trasero que estaba igual de salvaje, pasto hasta la rodilla, árboles que se habían apoderado de todo, más formaciones rocosas por todas partes. Carlitos se puso a llorar. «Mamá, no podemos vivir aquí. Está muy feo, está muy sucio». María lo abrazó. Ella también quería llorar, pero no podía, no frente a sus hijos. «Escúchenme bien», les dijo con voz firme. «Sé que está fea, sé que está sucia, pero es nuestra, ¿me entienden? Es nuestra casa. No tenemos que pagarle renta a nadie. No nos pueden correr y vamos a arreglarla poco a poco con trabajo. Vamos a hacer de este lugar un hogar». Los niños la miraban con lágrimas en los ojos. «¿De verdad crees que podamos, mamá?», preguntó Clara. «Sé que podemos», respondió María, aunque por dentro no estaba tan segura. Regresaron al pueblo esa tarde. María no durmió pensando en cómo ibas a arreglar esa casa. No tenía dinero para contratar trabajadores, no tenía herramientas, no tenía nada más que sus manos y sus ganas de salir adelante. Al día siguiente, habló con don Primitivo, un señor mayor que vendía herramientas usadas. «Don Primitivo, necesito que me preste una pala, un rastrillo, una escoba y lo que tenga para limpiar. Le pago cuando me paguen en casa de doña Elvira». El viejo la miró con pena. «Ya me enteré de la casa que te dieron, María. Todo el pueblo está hablando de eso. Dicen que te dieron pura basura». María levantó la barbilla. «No me importa lo que digan, ¿me presta las herramientas o no?». Don Primitivo suspiró. «Llévatelas, y ni me las pagues. Considéralo un regalo». María, Juanito, Clara y Carlitos llegaron a la casa al día siguiente cargados con herramientas, cubetas, trapos, jabón, todo lo que habían podido conseguir. «Vamos a empezar por la sala», dijo María. «Primero sacamos toda la basura, después barremos, después trapeamos». Trabajaron todo el día como locos. Sacaron bolsas y bolsas de hojas, ramas, cosas que ni sabían qué eran. Mataron ratas con palos, limpiaron telarañas hasta que les dolieron los brazos. Cuando el sol empezó a esconderse, la sala se veía un poco mejor. Solo un poco, pero era progreso. Los niños estaban cansadísimos, sucios de pies a cabeza. «Mamá, ¿ya nos podemos ir?», preguntó Carlitos. «Sí, mi amor, ya nos vamos». Estaban saliendo cuando Juanito se detuvo. «Mamá, ¿escuchaste eso?». «¿Qué cosa, hijo?». «Un ruido, como si alguien estuviera caminando arriba». Todos se quedaron callados, y sí, se escuchaba algo. Pasos lentos en el segundo piso. María sintió que se le erizaba la piel. «Son las ratas, hijo, nada más». «No, mamá, ese no es ruido de ratas, son pasos». El ruido se detuvo. Luego se escuchó como si algo pesado se arrastrara. Clara agarró la mano de su madre con fuerza. «Mamá, vámonos, por favor». María no se lo hizo repetir. Salieron corriendo de esa casa, subieron al coche y se fueron. Esa noche,
En el cuartito prestado donde todavía vivían, los niños no querían hablar de la casa, pero María no podía dejar de pensar, ¿qué era ese ruido? ¿Habría alguien viviendo ahí? ¿Un vagabundo, un ladrón? Decidió que al día siguiente iría más temprano y revisaría toda la casa con cuidado. Al día siguiente, María llegó sola a la casa. Dejó a los niños en la escuela. Llevaba un palo grueso por si acaso. Entró despacio. «¿Hay alguien aquí?», gritó. Su voz resonó en las paredes vacías. Nadie respondió. Subió las escaleras con el corazón latiéndole fuerte. Revisó todos los cuartos. No había nadie, pero en uno de los cuartos, el del fondo, notó algo extraño. El piso de madera tenía marcas como si alguien hubiera movido algo pesado recientemente, y había una puerta pequeña en la pared que no había visto antes, casi escondida detrás de unas tablas sueltas. María se acercó. Trató de abrir la puerta pequeña, pero estaba trabada. La jaló con fuerza y finalmente cedió. Era un closet pequeño, vacío, con el fondo también de madera. Pero cuando María tocó el fondo, sonó hueco. Su corazón se aceleró, golpeó con los nudillos. Definitivamente era hueco. Había algo detrás de esa pared. Antes de que pudiera investigar más, escuchó un coche llegando. Se asomó por la ventana rota y vio un coche negro estacionándose. Se bajaron dos personas, don Gonzalo y doña Verónica, los sobrinos de doña Elvira. María bajó corriendo. «¿Qué hacen aquí? Esta casa es mía ahora». Don Gonzalo la miró con desprecio. «Venimos a ver la porquería que nuestra tía te regaló. Ya te diste cuenta de que no vale nada. Está cayéndose a pedazos». Doña Verónica se rió burlona. «Mira nada más, Gonzalo, la pobre criada tratando de limpiar este chiquero. ¿Para qué pierdes tu tiempo, mujer? Esto no sirve ni para corral de puercos». María sintió rabia. «Largo de aquí, esta es mi propiedad y no los quiero aquí». Don Gonzalo se acercó a ella, demasiado cerca en plan amenazante. «Escúchame bien, india muerta de hambre. Esta casa debería ser nuestra. Mi tía está senil, no sabe lo que hace. Pero te voy a hacer una oferta generosa. Te doy 5,000 pesos por esta casa ahora mismo y todos felices». «No está en venta», dijo María firme. 5,000. Hazle caso, Verónica. Está loca. Le estoy ofreciendo más de lo que vale este muladar. Dije que no. Don Gonzalo escupió al suelo. «Vas a arrepentirte. Te lo juro que vas a arrepentirte». Se subieron a su coche y se fueron haciendo mucho ruido. María se quedó temblando, no de miedo, de coraje. Esa misma tarde, cuando recogió a sus hijos de la escuela, les dijo: «Nos vamos a mudar a la casa ya, mañana mismo». «Pero mamá, todavía no está lista», dijo Juanito. «No importa, vamos a vivir ahí mientras la arreglamos. Ya me cansé de vivir de prestado. Esa casa es nuestra y ahí nos vamos a quedar». Consiguieron prestada una camioneta. No tenían casi nada que llevar. 4 colchones viejos, ropa, algunos trastes, la imagen de la Virgen de Guadalupe. Llegaron a la casa al atardecer. Limpiaron lo mejor que pudieron uno de los cuartos de arriba, el que se veía menos peor. Pusieron los colchones en el suelo, cenaron frijoles con tortillas que María había llevado, y cuando se hizo de noche, se acostaron todos juntos, apretaditos, escuchando los sonidos extraños de esa casa vieja. Los ruidos empezaron como a las 11 de la noche. Crujidos, chirridos, pasos, algo que sonaba como murmullos. Carlitos se despertó llorando. «Mamá, tengo miedo». María encendió una veladora. «No es nada, mi amor. Son los ruidos de una casa vieja, como cuando truena la madera con el frío». Pero ella misma no estaba tan segura. A las 2 de la madrugada escucharon algo más fuerte, como si algo pesado se cayera abajo en la planta baja. María se levantó. «Quédense aquí», les dijo a sus hijos. «Mamá, no bajes», suplicó Clara.
Voy a ver qué fue, no se preocupen. Bajó con la veladora temblando en su mano. La luz pequeña apenas iluminaba unos metros adelante. Llegó a la sala. Todo parecía normal. Fue a la cocina. Tampoco había nada. Estaba a punto de regresar cuando escuchó un sonido que venía del pasillo del fondo de la casa, donde había otra puerta que siempre había estado cerrada. María se acercó despacio. La puerta estaba entreabierta. Estaba segura de que antes estaba cerrada. Empujó la puerta con cuidado. Detrás había una escalera que bajaba, una escalera que iba hacia abajo, a un sótano. María no sabía que la casa tenía sótano. El aire que subía de ahí era frío y olía a tierra húmeda y mineral. «¡Hola!», gritó. Su voz resonó abajo. Nadie respondió. Empezó a bajar despacio, escalón por escalón. La veladora iluminaba apenas las paredes de tierra a los lados. Llegó abajo. Era un sótano grande con el techo bajo, sostenido por vigas de madera viejas. El piso era de tierra y en el centro había algo que la dejó helada. Un hoyo como de 1 metro de ancho, muy profundo, tan profundo que la luz de la veladora no llegaba al fondo. Y alrededor del hoyo, la tierra estaba removida, fresca, como si alguien hubiera estado cavando ahí recientemente. María se acercó con cuidado al borde del hoyo, se agachó y acercó la veladora. Y entonces lo vio. Abajo, muy abajo, algo brillaba, algo metálico que reflejaba la luz de la vela. Su corazón empezó a latir como loco. ¿Qué era eso? De repente escuchó pasos arriba en la planta baja, pasos rápidos, y la voz de Juanito gritando: «¡Mamá! ¡Mamá, ven rápido!». María salió corriendo del sótano, subió las escaleras de 2 en 2, llegó arriba y encontró a sus 3 hijos en la sala aterrados. «¿Qué pasó, mamá?», dijo Juanito temblando. «Había alguien afuera mirando por la ventana, un hombre». «¿Qué? ¿Cómo era?». «No sé, estaba oscuro, pero lo vimos. Nos estaba mirando». María corrió a la ventana. No había nadie afuera, solo la oscuridad del monte. «Tranquilos, ya se fue. Seguramente era algún animal que se paró en 2 patas o algo que parecía una persona, pero sabía que sus hijos no se habían equivocado». El resto de la noche nadie durmió. Se quedaron todos juntos en un colchón con la veladora prendida esperando que amaneciera. María no les contó a sus hijos sobre el sótano ni sobre el hoyo. No quería asustarlos más, pero ella no podía dejar de pensar qué había en ese hoyo y quién había estado cavando ahí. Al día siguiente, María decidió hablar con doña Elvira. Fue a su casa temprano. La anciana la recibió en su sala. «¿Qué pasa, María? Te ves preocupada». María le contó todo: los ruidos extraños, el sótano, el hoyo, el hombre que sus hijos vieron en la ventana. Doña Elvira se puso muy seria. «María, tengo que contarte algo sobre esa casa», dijo la anciana. «Esa casa perteneció a mi esposo antes de que nos casáramos. Él la heredó de su padre, y la historia que me contó es muy extraña. El padre de mi esposo, don Ezequiel se llamaba, era un hombre muy rico, pero muy desconfiado. No creía en los bancos. Decía que los bancos eran para los tontos. Él guardaba su dinero en otros lados». «¿Qué quiere decir?», preguntó María. «Que don Ezequiel escondía su fortuna en lugares que solo él conocía. Él era un minerador astuto, y dicen que encontró una jacida secreta de mineras valiosos bajo la propia propiedad. Cuando murió, mi esposo buscó por todas partes, pero nunca encontró nada. Esa casa estuvo abandonada por décadas porque nadie quería vivir ahí. Decían que estaba embrujada, pero yo nunca creí en esas tonterías». María sintió que la cabeza le daba vueltas. «¿Me está diciendo que puede haber dinero escondido en esa casa?». «No lo sé, María, pero si hay algo ahí es suyo».
Yo le di esa casa y todo lo que hay dentro. Y si encuentra algo, úselo sabiamente. Doña Elvira hizo una pausa. Pero tenga cuidado. Si mis sobrinos se enteran de esto, van a hacer lo imposible para quitarle esa casa. Son capaces de cualquier cosa por dinero. María salió de ahí con la mente llena de preguntas. Regresó a su casa en el monte. Sus hijos estaban limpiando el patio. Niños, necesito que me ayuden con algo, pero es un secreto. No le pueden contar a nadie, ¿me prometen? Los 3 niños asintieron muy serios. María y sus hijos bajaron al sótano. Los niños estaban nerviosos pero emocionados. Cuando vieron el hoyo, Juanito dijo, «Mamá, ahí abajo hay algo brillando». «Lo sé, hijo, por eso los traje. Necesitamos bajar ahí y ver qué es». «¿Cómo vamos a bajar? Está muy hondo», preguntó Clara. María había traído una soga larga que consiguió con un vecino. La amarró a una de las vigas del techo. «Yo voy a bajar primero. Ustedes sostengan la soga fuerte». María se agarró de la soga y empezó a bajar por el hoyo. Era más hondo de lo que pensaba. Bajó y bajó. Sus manos le dolían de agarrar la soga. Finalmente, sus pies tocaron fondo. «¡Ya llegué!», gritó. Sacó una linterna pequeña que había traído, enfocó alrededor y lo que vio la dejó sin aliento. El fondo del hoyo era en realidad la entrada a un túnel de tierra sostenido por vigas de madera, y en las paredes del túnel había cajas, muchas cajas de madera viejas apiladas. María se acercó temblando a una de las cajas. Estaba cerrada con un candado viejo que se veía a punto de caerse. Lo jaló y el candado se rompió. Abrió la caja despacio. Lo que había dentro la hizo gritar. La caja estaba llena de piedras preciosas brutas, cristales de cuarzo con vetas de oro, y pepitas de un mineral desconocido que brillaba con un tono rojizo. María metió las manos entre las piedras sin poder creer lo que veía. «¡Mamá! ¿Qué pasa?», gritó Juanito desde arriba. «Nada. Hijo, todo está bien. Espérenme ahí». María abrió otra caja. También estaba llena de lingotes de oro y joyas antiguas, pero muchas de ellas incrustadas con los mismos minerales raros que había visto en la primera caja. Había como 20 cajas ahí abajo, y todas, absolutamente todas, estaban llenas de oro, minerales preciosos y joyas. Era una fortuna enorme que llevaba décadas escondida en aquel túnel secreto, fruto de una jacida secreta que don Ezequiel había explorado bajo la propia casa. María empezó a llorar. Lloró de felicidad, de alivio, de incredulidad. Todos esos meses de sufrimiento, de humillación, de trabajar hasta que le dolía el cuerpo. Y ahora esto, Dios le había mandado un milagro. Se arrodilló ahí mismo en ese túnel sucio y rezó. «Gracias, Virgencita. Gracias, Diosito. Gracias por no abandonarnos». Subió por la soga. Cuando llegó arriba, sus hijos le vieron la cara y supieron que algo enorme había pasado. «Mamá, ¿qué viste?», preguntó Clara. María los abrazó a los 3 fuerte. «Encontramos un tesoro, mis hijos. Encontramos un tesoro que va a cambiar nuestras vidas para siempre». Esa noche, María no sacó nada del túnel. Primero necesitaba pensar bien qué hacer. No podía simplemente llevar oro y minerales al banco del pueblo. La gente haría preguntas. Los sobrinos de doña Elvira se enterarían y entonces todo se pondría peligroso. Necesitaba un plan. Al día siguiente María fue a la ciudad más cercana, a 2 horas de camino. Buscó un abogado de confianza. Le contó toda la historia. El abogado Morales, un señor mayor, la escuchó con atención. «Señora de la Vega, ese tesoro es legalmente suyo. Doña Elvira le dio esa casa y todo lo que hay dentro, pero tiene razón en ser cuidadosa. Necesitamos hacer esto bien. Primero, vamos a contratar un tasador profesional que valore el tesoro. Segundo,
Vamos a declararlo a Hacienda de manera correcta. Y tercero, vamos a poner el dinero en cuentas bancarias seguras. Todo legal, todo transparente. Tardaron 2 semanas en hacer todo el proceso. El tasador casi se desmaya cuando vio el túnel lleno de oro y minerales. Señora, esto vale millones, muchos millones. Las monedas eran de la época colonial. Los lingotes eran oro puro. Las joyas antiguas tenían valor histórico, además del valor del material. Y los minerales algunos eran de una rareza inestimable, con propiedades únicas. En total, el tesoro valía más de 150 millones de pesos. 150 millones de pesos. María no podía ni comprenderlo. Era una cantidad que ni en sueños había imaginado. El abogado Morales se encargó de todo. Declararon el hallazgo, pagaron los impuestos correspondientes y pusieron el dinero que quedaba en cuentas bancarias a nombre de María y sus hijos. Pero los problemas apenas estaban comenzando porque aunque María trató de mantener todo en secreto, en pueblos chicos las noticias vuelan. Alguien del banco habló, alguien del juzgado habló, y en menos de una semana todo el pueblo sabía que la viuda pobre María de la Vega se había vuelto millonaria. Las reacciones fueron de todo tipo. Algunos se alegraron. ¡Qué bueno por María! Se lo merece después de todo lo que sufrió. Otros sintieron envidia. No es justo. ¿Por qué ella sí y yo no? Pero los peores fueron don Gonzalo y doña Verónica. Cuando se enteraron, don Gonzalo casi le da un infarto de la rabia. Yo sabía que había algo en esa casa. Por eso mi abuelo nunca la vendió. Ese tesoro es nuestro. Somos familia. Fueron directo con un abogado corrupto del pueblo, un tal licenciado Cárdenas, conocido por agarrar casos sucios. Necesitamos recuperar ese tesoro, le dijeron. Esa mujer nos lo robó. El licenciado Cárdenas les explicó la realidad. Legalmente ese tesoro es de ella. Doña Elvira le dio la casa en escrituras. Está todo legal. No hay nada que hacer. Tiene que haber algo, insistió doña Verónica. Mi tía estaba senil. Podemos decir que la mujer se aprovechó de ella. Pueden intentarlo, pero les va a costar mucho dinero en juicios que probablemente van a perder. Don Gonzalo sacó un fajo de billetes. Haga lo que tenga que hacer. Presente demandas, apelaciones, lo que sea. Esa mujer no se va a quedar con lo que es nuestro. Una semana después, María recibió una citación legal. Los sobrinos de doña Elvira la estaban demandando. Alegaban que doña Elvira no estaba en sus cabales cuando le dio la casa, que María se había aprovechado de una anciana vulnerable, que el tesoro pertenecía a la familia Montalvo por herencia. María se asustó mucho. Fue corriendo con el abogado Morales. «No se preocupe, señora de la Vega», le dijo Morales. «Esta demanda no tiene fundamento. Doña Elvira estaba perfectamente lúcida cuando le dio esa casa. Hay testigos, hay documentos firmados por un notario. Además, el mismo médico de doña Elvira puede testificar que ella está bien de sus facultades mentales. Van a perder. Pero ¿y si no pierden? ¿Y si me quitan todo? No van a poder. Confíe en mí». Pero don Gonzalo y doña Verónica no se limitaron a la vía legal. Empezaron una campaña de difamación en el pueblo. Decían que María había engañado a doña Elvira, que le había dado brebajes para que la vieja se pusiera senil, que les había robado su herencia. «Esa mujer es una ladrona igual que su marido», decían por todas partes. Los niños empezaron a sufrir otra vez en la escuela. Les gritaban cosas feas. «Tu mamá es una ladrona. Ese dinero no es de ustedes. Se van a ir al infierno». Juanito llegó un día a casa con la camisa rota. Se había peleado con 3 niños que insultaron a su madre. María lo abrazó llorando. «Hijo, no te pelees, no vale la pena». «Pero mamá, dijeron cosas horribles de ti». «No importa lo que digan,
nosotros sabemos la verdad. Una noche María estaba sola en la casa. Los niños se habían quedado a dormir con una amiga en el pueblo porque tenían que entregar un trabajo en la escuela temprano. María se acostó temprano. Como a las 11 de la noche, la despertó un ruido fuerte abajo. Se levantó asustada. Escuchó voces de hombres. Alguien había entrado a la casa. María agarró un palo que tenía junto a la cama. Bajó las escaleras despacio sin hacer ruido. Desde las escaleras vio a 4 hombres en la sala. Llevaban linternas. «Busquen bien», decía uno. «Tiene que haber más oro y minerales escondidos en algún lado. Ya revisé el sótano, ya no hay nada». «Pues busquen en los cuartos, en las paredes, donde sea». María reconoció la voz del que daba las órdenes. Era don Gonzalo. Sintió terror, pero también rabia. ¿Cómo se atrevían a entrar a su casa? Regresó arriba silenciosamente, sacó su teléfono celular y llamó a la policía. «Hay 4 hombres en mi casa. Entraron a robar. Por favor, vengan rápido», susurró al operador de emergencias. Le dijo que la patrulla llegaría en 20 minutos. 20 minutos que parecían una eternidad. María escuchaba a los hombres abajo destruyendo todo. Rompían las paredes con martillos, buscando más oro y minerales. Volteaban los muebles. Gritaban frustrados porque no encontraban nada. «No puede ser que solo haya habido ese oro en el sótano», gritaba don Gonzalo. «Mi abuelo era millonario. Tiene que haber más». «Patrón, ya revisamos todo. No hay nada más», dijo uno de los hombres. «Pues sigan buscando y si esa mujer aparece, la agarramos y la hacemos hablar. Seguro ya sacó todo y lo escondió en otro lado». María sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Si la encontraban, ¿qué le harían? Miró por la ventana del cuarto donde estaba escondida. Afuera todo estaba oscuro. La patrulla no llegaba. Los hombres empezaron a subir las escaleras. María entró al closet de uno de los cuartos y cerró la puerta despacio. Se quedó ahí en la oscuridad, rezando en silencio. Los hombres entraron al cuarto. «Aquí no hay nada. Revisa ese closet». María dejó de respirar. La puerta del closet se abrió. La luz de una linterna la cegó. «Aquí está. Está escondida aquí». Un hombre corpulento la agarró del brazo y la sacó a rastras. «Miren lo que encontré, patrón». Don Gonzalo se acercó a ella con una sonrisa malvada. «Pero mira nada más, la viudita millonaria escondiéndose como rata. ¿Dónde está el resto del oro y los minerales, María? ¿Dónde los escondiste?» «No hay más oro, ya se lo llevó todo el gobierno cuando declaré el hallazgo. Ya no hay nada». Don Gonzalo le dio una cachetada que la tiró al suelo. María gritó de dolor. «Mentirosa. Mi abuelo tenía mucho más que eso». «¿Dónde está? ¿En un banco? ¿En otra casa? Dime, o te va a ir muy mal». María estaba en el suelo con sangre en la boca. «Ya les dije que no hay más. El dinero está en cuentas bancarias. Está todo legal. No pueden hacer nada». Don Gonzalo se agachó y la agarró del pelo. «Ah, no. Pues entonces vas a firmar unos papeles que mi abogado preparó. Papeles donde dices que te vas a ir del pueblo y que renuncias a toda reclamación sobre el tesoro, que aceptas que el dinero es nuestro por derecho familiar. Si no firmas, estos muchachos te van a dar una golpiza que nunca se te va a olvidar. Y después vamos a buscar a tus escuincles y les va a pasar lo mismo». Al escuchar la amenaza contra sus hijos, algo se rompió dentro de María. Ya no era la mujer humilde y asustada. Era una madre protegiendo a sus cachorros. Con toda la fuerza que tenía, le dio un cabezazo en la cara a don Gonzalo. El hombre gritó y la soltó. María se levantó corriendo. «Agárrenla», gritó don Gonzalo, limpiándose la sangre que le salía de la nariz. Los 3 hombres corrieron detrás de María.
Ella bajó las escaleras de 3 en 3. Llegó a la cocina y agarró un cuchillo grande. Se volteó hacia ellos. Si se acercan, los mato. Lo juro por Dios que los mato. Los hombres se detuvieron. Uno de ellos sacó una pistola. Suelta ese cuchillo o te vuelo la cabeza. En ese momento se escucharon sirenas afuera. Luces rojas y azules iluminaron las ventanas. ¡La policía!, gritó uno de los hombres. ¡Corran! Los 4 hombres salieron corriendo por la puerta de atrás, pero afuera había más patrullas esperando. Los rodearon. Al suelo, todos al suelo, con las manos en la cabeza. Los policías los esposaron a todos. Don Gonzalo gritaba: «Esto es un error. Yo soy sobrino de doña Elvira Montalvo. Suéltenme». «Cállese o le pongo un cargo más por desacato», dijo el comandante. Entraron a la casa y encontraron a María en la cocina, todavía con el cuchillo en la mano, temblando de pies a cabeza. «Señora, ya está a salvo. Ya puede soltar el cuchillo». María lo soltó y se dejó caer al suelo llorando. Una policía mujer se acercó y la abrazó. «Tranquila, señora, ya pasó. Ya no le van a hacer daño». La llevaron al hospital a que le revisaran la cara. Tenía la mejilla hinchada y el labio partido. Los doctores le dijeron que no era nada grave, que en unos días estaría bien. Mientras tanto, los 4 hombres quedaron arrestados. Don Gonzalo y sus cómplices fueron acusados de allanamiento de morada, intento de robo, amenazas y agresión. El abogado Morales llegó al hospital esa misma noche. «Señora María, esto es muy serio. Estos hombres van a ir a la cárcel y voy a presentar una contrademanda por daños y perjuicios. Van a pagar por lo que le hicieron». María solo asentía, todavía en shock. Al día siguiente, la noticia salió en todos los periódicos de la región. Sobrina de anciana millonaria arrestada intentando robar tesoro. La historia completa salió a la luz. Cómo María había salvado la vida de doña Elvira, cómo la anciana le había regalado la casa en agradecimiento, cómo había encontrado el tesoro legalmente y cómo los sobrinos envidiosos habían tratado de quitárselo con violencia. La opinión pública se volcó completamente a favor de María. En el pueblo, la gente empezó a verla diferente. Ya no era la viuda del ladrón, era la mujer valiente que se había enfrentado a criminales para proteger lo suyo. Doña Elvira fue al hospital a verla. La anciana lloraba de rabia. «María, perdóname. Nunca pensé que mis sobrinos fueran capaces de algo así. No es su culpa, doña Elvira. Usted solo ha sido buena conmigo». El juicio fue rápido. Con las pruebas tan claras y los testimonios de María y los policías, don Gonzalo y sus cómplices fueron condenados a 5 años de prisión. Doña Verónica, que no había participado directamente en el asalto, pero que había estado involucrada en la planeación, recibió 3 años. El licenciado Cárdenas, el abogado corrupto que los asesoró, perdió su licencia para ejercer. Pero lo más satisfactorio fue cuando el juez falló sobre la demanda original que los sobrinos habían puesto. Esta corte determina que la señora María Dolores de la Vega es la legítima dueña de la propiedad y de todo lo encontrado dentro de ella. La donación hecha por la señora Elvira Montalvo fue completamente legal y válida. Además, los demandantes quedan obligados a pagar todos los gastos legales de la defensa, más una compensación de 500,000 pesos por daño moral. Cuando María escuchó el veredicto, lloró, pero esta vez de felicidad. Con el peligro finalmente terminado, María pudo concentrarse en reconstruir su vida. Lo primero que hizo fue arreglar la casa. Contrató trabajadores profesionales que limpiaron toda la propiedad, arreglaron el techo, pusieron ventanas nuevas, pintaron las paredes, instalaron electricidad y agua potable, cortaron todas esas formaciones cristalinas que cubrían la casa, y cuando terminaron, la casa no parecía la misma.
Era hermosa, grande, sólida, llena de luz. María se aseguró de que sus hijos tuvieran todo lo que necesitaban. Los inscribió en la mejor escuela privada de la región. Les compró uniformes nuevos, útiles escolares de calidad, computadoras, pero más importante que eso, les enseñó a valorar el dinero. Este dinero es una bendición de Dios, les decía, pero no nos hace mejores que nadie. Nunca olviden de dónde venimos. Nunca olviden lo que sufrimos. Los niños crecieron con esos valores. Juanito se convirtió en un estudiante excelente. Descubrió que le encantaba la medicina. Quiero ser doctor, mamá. Quiero ayudar a gente pobre como nosotros éramos. María lo abrazó orgullosa. Clara resultó ser una artista increíble. Pintaba, dibujaba, hacía esculturas. Mamá, quiero estudiar arte en la universidad. Estudia lo que te haga feliz, mi amor. Y Carlitos, el más pequeño, era un genio con los números. Yo voy a ser contador, mamá, y voy a ayudarte a cuidar nuestro dinero para que nunca se nos acabe. Pero María no se quedó solo cuidando de sus hijos. Se acordó de todas las veces que había necesitado ayuda y nadie se la dio. Se acordó de las noches que sus hijos se dormían con hambre. Se acordó de la humillación de no tener para pagar la renta y decidió que ninguna madre en ese pueblo iba a pasar por lo mismo si ella podía evitarlo. Fundó una asociación civil que llamó Mujeres con Esperanza. Ayudaba a viudas, madres solteras y mujeres en situación vulnerable. Les daba despensas, pagaba las colegiaturas de sus hijos, les conseguía trabajo, les daba microcréditos para poner pequeños negocios. En los primeros 6 meses, ayudó a más de 50 familias. La gente del pueblo que antes la miraba con desprecio, ahora la saludaba con respeto. «Buenos días, doña María. Que Dios la bendiga, doña María». Algunos le pedían perdón por cómo la habían tratado antes. María los perdonaba a todos. Ya pasó. Lo importante es el presente y el futuro. Un día, 3 años después de encontrar el tesoro, María organizó una gran fiesta en el patio de su casa. Invitó a todas las familias que había ayudado, a doña Elvira, al abogado Morales, a los vecinos buenos del pueblo. Había comida para todos, música, piñatas para los niños. En medio de la fiesta, María pidió la palabra. «Quiero agradecerles a todos por venir», dijo con lágrimas en los ojos. «Hace 3 años yo era la mujer más pobre y humillada de este pueblo. Mis hijos y yo no teníamos ni para comer. Nos trataban como si fuéramos basura, pero Dios nunca nos abandonó. Incluso en los momentos más oscuros Él tenía un plan para nosotros». La gente escuchaba en silencio. Yo no merecía encontrar ese tesoro. Yo no hice nada especial para ganármelo. Solo ayudé a una anciana porque era lo correcto. Y Dios me recompensó 1000 veces más de lo que yo podía imaginar. Por eso ahora es mi turno de compartir esa bendición, porque el dinero no nos hace felices. Lo que nos hace felices es ayudar a los demás, es ver a nuestros hijos crecer sanos y educados, es tener un techo donde dormir tranquilos, es saber que importamos, que valemos, que merecemos respeto. Todos empezaron a aplaudir. Doña Elvira, que ya tenía 86 años, se acercó a María y la abrazó. «Estoy tan orgullosa de ti, hija. Sabía que ibas a usar ese dinero con sabiduría. Eres una mujer extraordinaria». María lloró en los brazos de la anciana. «Gracias, doña Elvira. Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hacía». Los años siguieron pasando. Juanito terminó la preparatoria con honores y ganó una beca completa para estudiar medicina en la Universidad Nacional. El día que se fue a la ciudad grande, María lo abrazó llorando. «Voy a extrañarte mucho, hijo». «Yo también te voy a extrañar, mamá, pero voy a regresar y voy a ser el mejor doctor del estado y voy a poner una clínica aquí en el pueblo para atender gratis a la gente pobre». «Sé que lo vas a lograr, mi amor». Clara ganó un concurso nacional de pintura
cuando tenía 16 años. Su cuadro mostraba una casa vieja cubierta de cristales con una familia feliz afuera. Se llamaba Donde los cristales profundos florecen las bendiciones. El cuadro se exhibió en museos de todo el país. Clara le dedicó el premio a su madre por enseñarme que de las cosas feas pueden nacer cosas hermosas. Se casó con un escritor español que la adoraba y que escribió un libro sobre la increíble historia de su suegra. Carlitos, aunque era el más chico, resultó ser el más ambicioso de los tres. A los 14 años ya había leído todos los libros de finanzas y administración que encontró. «Mamá, quiero estudiar en el extranjero. Quiero aprender cómo los ricos hacen crecer su dinero para que el nuestro nunca se acabe y podamos ayudar a más gente». María lo apoyó completamente. «Estudia donde quieras, hijo. Yo te voy a apoyar siempre». La organización Mujeres con Esperanza creció tanto que después de 5 años ya tenía oficinas en 3 pueblos diferentes y había ayudado a más de 500 familias. María contrató trabajadoras sociales, psicólogas, maestras. Abrió una guardería gratuita para que las madres solteras pudieran trabajar tranquilas. Puso una biblioteca pública con computadoras e internet gratis. Becó a más de 100 niños para que estudiaran en buenas escuelas. Un día un periodista de la capital llegó a entrevistarla para un reportaje especial. «Doña María, usted pasó de vivir en la pobreza extrema a ser millonaria. ¿Qué se siente?». María sonrió. «La verdad es que no me siento muy diferente. El dinero solo es una herramienta. Lo importante es cómo lo usas. Yo pude haberme comprado mansiones y coches de lujo, pero eso no me hubiera hecho feliz. Lo que me hace feliz es ver a una madre que ya no llora porque no tiene para darle de comer a sus hijos. Ver a un niño graduarse de la universidad cuando nadie en su familia había terminado ni la primaria. Eso sí vale la pena». ¿Alguna vez se arrepintió de haber aceptado esa casa cuando la vio por primera vez? María se rió. «Claro que sí. Cuando vi esa casa toda fea cubierta de cristales, llena de ratas, pensé que doña Elvira se había burlado de mí. Pensé que era el peor regalo que alguien podía dar. Pero ahora entiendo que a veces Dios esconde las bendiciones más grandes en los lugares más feos, que tenemos que tener fe incluso cuando todo parece perdido». El reportaje se publicó en la revista más importante del país. La historia de María Dolores de la Vega se volvió famosa en todo México. Empezaron a llegar cartas de personas de otros estados pidiéndole consejo, pidiéndole ayuda, agradeciéndole por ser un ejemplo de que sí se puede salir adelante. Pero no todo fue color de rosa. Hubo gente envidiosa que intentó aprovecharse de ella. Llegaban desconocidos diciendo que eran parientes lejanos que necesitaban dinero. Llegaban empresarios con proyectos falsos para estafarla. Llegaban amigos que antes ni la volteaban a ver. María aprendió a decir que no. Aprendió que ser generosa no significa ser tonta. También tuvo que lidiar con el dolor de perder a doña Elvira. La anciana murió a los 90 años, tranquila, en su cama, rodeada de María y sus hijos. En su testamento, doña Elvira dejó toda su fortuna restante para la Fundación Mujeres con Esperanza, para que María pueda seguir haciendo el bien que mis propios sobrinos nunca hicieron, decía el testamento. En el funeral, María lloró como si hubiera perdido a su propia madre. «Gracias, doña Elvira. Gracias por verme cuando nadie más me veía. Gracias por creer en mí. Gracias por enseñarme que la verdadera riqueza está en el corazón, no en el banco». Le prometió frente a su tumba que iba a honrar su memoria, ayudando a más y más mujeres. Los años siguieron pasando. Juanito se graduó de doctor con las mejores calificaciones de su generación. Regresó al pueblo y abrió una clínica comunitaria donde atendía gratis a quien no pudiera pagar.
Los fines de semana iba a comunidades remotas del monte a llevar medicina y vacunas. Se casó con una muchacha del pueblo, la hija del maestro de escuela, una mujer buena y trabajadora. Le dieron 2 nietos a María que la llenaron de felicidad. Clara se convirtió en una pintora reconocida internacionalmente. Sus obras se vendían en galerías de París, Nueva York, Madrid, pero nunca olvidó sus raíces. Cada año regresaba al pueblo y daba talleres gratuitos de arte a los niños pobres. «El arte me salvó cuando era niña», decía. «Me permitía escapar, aunque fuera por un rato, de nuestra pobreza. Quiero darles esa misma oportunidad a otros niños». Se casó con un escritor español que la adoraba y que escribió un libro sobre la increíble historia de su suegra. Carlitos estudió finanzas en una universidad en Estados Unidos. Se graduó con honores. Le ofrecieron trabajos millonarios en Wall Street, pero él prefirió regresar a México. «Mi lugar está aquí, mamá, ayudando a nuestra gente». Se convirtió en el administrador de la fundación de su madre y logró multiplicar los fondos 5 veces con inversiones inteligentes. Eso les permitió ayudar a miles de familias más. 15 años después de encontrar el tesoro, María tenía 57 años. Sus hijos ya eran adultos exitosos y felices. La fundación había ayudado a más de 3,000 familias. Había construido 2 escuelas y un hospital en comunidades marginadas. Había becado a más de 500 jóvenes para que fueran a la universidad. Un día María regresó a la casa del monte. La casa que alguna vez estuvo cubierta de cristales y misterio, ahora era hermosa, llena de flores y vida. Se sentó en el patio, en una banca bajo un árbol de mango, miró alrededor y sonrió. Pensó en todo lo que había pasado, en Samuel, su difunto esposo, que aunque tomó malas decisiones al final, le había dado 3 hijos maravillosos, en las humillaciones que soportó, en las noches llorando, sin saber de dónde iba a salir el dinero para comer, en el día que salvó a doña Elvira, en el momento que descubrió el tesoro. Dios siempre supo lo que hacía, pensó, aunque yo no entendía, aunque me dolía, aunque pensaba que nos había abandonado. Él siempre estuvo cuidándonos, preparando este milagro para nosotros, enseñándome que las cosas malas pueden traer cosas buenas si tenemos fe y paciencia. Sacó su teléfono y le mandó un mensaje a sus 3 hijos. «Los amo. Estoy orgullosa de ustedes. Gracias por ser mi razón de seguir adelante en los momentos más oscuros». Los 3 le respondieron casi al mismo tiempo con mensajes llenos de amor. Esa noche, María organizó una cena en esa casa para su familia. Sus 3 hijos con sus parejas, sus 5 nietos, algunos de los trabajadores de la fundación, las familias que habían sido sus primeras beneficiarias. Había tamales, pozole, pan dulce, chocolate caliente, risas, música, niños corriendo por el jardín. En medio de la cena, Juanito se paró y pidió la palabra. «Mamá, nosotros 3 queremos agradecerte por todo, por nunca rendirte, por enseñarnos que el dinero no define quiénes somos, por mostrarnos que la verdadera riqueza está en ayudar a los demás, por ser la mejor madre del mundo». Todos aplaudieron. María se paró también con lágrimas en los ojos. «Hijos, yo les quiero contar algo que nunca les he dicho. Cuando vivíamos en ese cuartito prestado, antes de mudarnos a esta casa, hubo una noche en que pensé en rendirme, en que pensé que sería mejor que mis hijos se quedaran con algún familiar y yo me fuera lejos para que no cargaran con mi vergüenza. Pero esa noche ustedes 3 se durmieron abrazados, y Carlitos, tú que eras el más chiquito, dijiste dormido: «Te quiero, mamá». Y yo decidí en ese momento que iba a luchar hasta mi último respiro por ustedes, que no iba a permitir que este mundo nos quebrara. Y ahora mírenlos a ustedes 3. Son profesionistas exitosos,
Son buenas personas, ayudan a los demás, tienen familias hermosas. Y todo empezó en aquella casita fea cubierta de cristales que nadie quería. Esa casa que todos decían que era una maldición, resultó ser nuestra mayor bendición, porque bajo esos cristales estaba escondido no solo un tesoro de oro y minerales, sino un tesoro de oportunidades, de esperanza, de futuro. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que necesite un mensaje de esperanza hoy, y cuéntame en los comentarios cuál fue el momento de tu vida en que algo malo se convirtió en algo bueno. Yo aprendí, continuó María, que Dios nunca llega tarde, que aunque parezca que nos ha olvidado, Él siempre está trabajando detrás de las escenas, preparando algo mejor para nosotros, que lo que protegemos con nuestra vida nos va a proteger a nosotros, que la bondad siempre, siempre encuentra su recompensa, aunque a veces tarde años en llegar. Todos escuchaban en silencio, muchos con lágrimas en los ojos. Una de las mujeres que había sido beneficiaria de la fundación levantó la mano. «Doña María, ¿puedo decir algo?» «Claro, Marcela, adelante. Yo quiero que todos sepan que cuando llegué a la fundación hace 5 años, estaba en la misma situación en que usted estuvo. Era viuda, tenía 4 hijos, no tenía dinero ni para comer. Había días que mis hijos solo comían tortillas con sal. Yo estaba pensando en quitarme la vida porque sentía que ya no podía más. Pero entonces alguien me habló de la fundación. Llegué aquí y doña María me recibió con un abrazo. Me dijo exactamente lo que dijo hoy. Dios nunca llega tarde. Me ayudó a poner un puesto de tacos. Ahora tengo 3 puestos. Mis hijos están estudiando. Y yo estoy aquí para decir que doña María es un ángel en la tierra. Varias mujeres más compartieron historias similares de cómo habían llegado sin esperanza y habían salido transformadas, de cómo los hijos de María las habían inspirado a ellas y a sus propios hijos a estudiar, a soñar, a creer que sí se podía. La fiesta siguió hasta medianoche. Cuando todos se fueron, María se quedó sola en el patio mirando las estrellas. Sintió una paz profunda en su corazón. Había cumplido, había convertido su dolor en propósito, había transformado su tragedia en testimonio, había usado su bendición para bendecir a otros. Se acordó de aquella primera noche en esta casa cuando escuchó ruidos extraños y tuvo miedo. Ahora entendía que esos ruidos eran el sonido del destino trabajando. Eran el sonido de Dios moviendo las piezas para que ella encontrara lo que necesitaba. Se acordó del hoyo oscuro en el sótano que al principio le dio terror. Ese hoyo que resultó ser la puerta a un futuro que nunca hubiera imaginado. «Gracias, Virgencita», susurró mirando al cielo. «Gracias por nunca soltarme de tu mano. Gracias por llevarme de ese valle oscuro a esta montaña de bendiciones. Y gracias por enseñarme que los cristales, aunque parezcan fríos y estorbosos, son lo que sostiene el tesoro en las tormentas. Nuestras raíces de sufrimiento nos hicieron fuertes y ahora estamos aquí, floreciendo». María Dolores de la Vega vivió hasta los 85 años. Murió rodeada de sus hijos, sus 17 nietos y sus 4 bisnietos. En su funeral, más de 1000 personas del pueblo y de otros estados llegaron a despedirla. El alcalde declaró 3 días de luto oficial. Las escuelas que ella construyó cerraron en su honor. Las mujeres que ella ayudó llevaron flores y lloraron como si hubieran perdido a su propia madre. En su tumba pusieron una placa que decía: María Dolores de la Vega, viuda, madre, benefactora. Encontró un tesoro escondido bajo los cristales y lo usó para cambiar miles de vidas. Nos enseñó que Dios convierte las cosas malas en bendiciones para quienes tienen fe. La Fundación Mujeres con Esperanza
siguió operando después de su muerte, dirigida por sus hijos y nietos. Hasta el día de hoy, más de 30 años después de que María encontró el tesoro, la fundación sigue ayudando a familias necesitadas. Ha crecido tanto que ahora opera en 10 estados de México. Ha ayudado a más de 20,000 familias, ha becado a más de 3,000 jóvenes, ha construido 15 escuelas, 3 hospitales y 2 refugios para mujeres violentadas. La casa en el monte, la que alguna vez estuvo cubierta de cristales, ahora es un museo. Se llama el Santuario de Cristal. Miles de personas la visitan cada año para conocer la increíble historia de María Dolores de la Vega, para ver el sótano donde estaba el tesoro, para inspirarse, para recordar que ninguna situación es tan mala que Dios no pueda convertirla en algo hermoso. En el pueblo, los viejitos que conocieron a María todavía cuentan su historia a los niños. «Ven esa estatua en la plaza», dicen señalando efectivamente. En la plaza principal del pueblo hay una estatua de bronce de María con sus 3 hijos. Esa era una mujer que no tenía nada, absolutamente nada. La humillaban, la despreciaban, la trataban como basura, pero nunca perdió su dignidad, nunca perdió su fe, y cuando Dios le dio una oportunidad, no la desperdició, la usó para ayudar a todos los demás. Y así es como la historia de la pobre viuda, que huyó a una casa cubierta de cristales en medio del monte, se convirtió en leyenda. Una leyenda que nos recuerda que no importa cuán oscura esté la noche, el amanecer siempre llega. Que no importa cuán profundo sea el hoyo en el que caigamos, Dios siempre nos puede sacar. Que las cosas que parecen maldiciones pueden ser bendiciones disfrazadas y que la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en lo que hacemos con lo que tenemos. María Dolores de la Vega pasó de ser la mujer más humillada del pueblo a ser la más querida y respetada. Y todo empezó el día que aceptó un regalo que nadie más quería. Una casa vieja, fea, cubierta de cristales en medio de la nada. Porque esos cristales que parecían ahogar la casa, en realidad estaban protegiendo el tesoro que cambiaría su vida y las vidas de miles de personas para siempre. Así que recuerda esto: cuando la vida te dé algo que parece feo, inútil o sin valor, no lo rechaces inmediatamente, porque nunca sabes qué bendición puede estar escondida debajo. Los cristales más profundos son los que protegen los tesoros más valiosos, y las pruebas más duras son las que forjan los corazones más nobles. Dios nunca llega tarde. La bondad siempre encuentra su recompensa, y lo que proteges con tu vida, al final te protegerá a ti. Esta es la verdad que María Dolores de la Vega vivió, y es la verdad que ahora te regalo a ti. Que esta historia te inspire a nunca rendirte, a seguir luchando aunque todo parezca perdido, a mantener tu dignidad aunque te humillen, a conservar tu bondad, aunque el mundo sea cruel. Porque el tesoro que buscas puede estar más cerca de lo que crees, quizás debajo de los cristales de tus propios problemas, esperando a que tengas el valor de quedarte y cavar hasta encontrarlo.